Saludos a todos. Vamos a continuar el curso de ópticas y esta es la segunda parte de los sistemas multicanal. Específicamente hablamos de multiplexación por división de longitud de onda. Y en la diapositiva vemos una gráfica que un poco resume lo que habíamos hablado en la primera parte. En la parte izquierda, en las partes extremas de la comunicación, tanto en el terminal A como en el terminal B, vemos los componentes de una red, en este caso de una WDM densa, que es muy similar a la CWDM y al concepto general de multiplexación por división de longitud de onda, donde en esta parte voy a proceder a señalarla. En la parte del multiplexador vemos varias señales que ingresan con varias longitudes de onda a través, en este caso, de transpondedores y que al ser ingresadas en el multiplexor sufren una especie o se unen más bien para que luego viajen a través de un canal y en el canal, se eh, pueden basar a ciertas situaciones, sobre todo relacionadas a las pérdidas, que va a hacer que en muchos de los casos haya la posibilidad de que se necesiten amplificadores. Acá vemos dos tipos de amplificadores, unos amplificadores en línea y unos tanto post-amplificador del multiplexador y un preamplificador del multiplexador. Esto para que la eficiencia en torno a la potencia sea lo más óptima posible, que los niveles de potencia puedan cumplir con los niveles de sensibilidad de la recepción que hacen necesaria o que se hacen necesarios para poder completar esa comunicación entre el terminal A y el terminal B. Esto como un resumen de, de algo que ya se había conversado anteriormente. Ahora nos vamos a centrar en los componentes de las redes WDM. Y existen varios componentes. En esta parte o en este video vamos a hablar al menos de estos 5, creo que son fundamentales y que a nivel de muchas de la principal bibliografía que se puede encontrar en comunicaciones ópticas, al hablar de redes WDM, se lo señala tanto componentes que filtran, multiplexan, obviamente, los acopladores de estrella que han dado un pie importante para el desarrollo de tecnologías más actuales, transmisores ópticos y los routers que van ligados a eh, multiplexadores, a tanto multiplexadores add y drop que ingresan y sacan o meten y sacan canales, y los routers que se encargan de la distribución final de las señales entre los puertos. Cada uno tiene una función y lo vamos a ir un poco hablando cada uno de ellos y las principales tecnologías en cuanto a filtrado, a multiplexadores, a multiplexores, y también hablaremos de acopladores y de los transmisores y routers también. Empezamos con el concepto de filtros ópticos. Y hay una palabra importante que es sintonizable. Es sintonizables. Esto nos da la capacidad de poder escoger una determinada longitud de onda a través del proceso final de la comunicación, en este caso como el terminal B. Eso va a poderse hacer a través de los filtros ópticos, tanto en la transmisión y en la recepción, que nos permite escoger una determinada o determinadas longitudes de onda. Cuando hablamos de multiplexores, básicamente habíamos dicho que la señal al ingresar se combina en esta parte, ¿sí? Y en el de multiplexador, en cambio, se sufre la señal perdón, una separación.
Entonces, aquí se combinan estas señales que están entrando y aquí se separan las señales que, bueno, están saliendo luego de todo el proceso. A la hora de acopladores de estrellas, no son iguales a los multiplexadores, hacen un mezclado de la señal de varios transmisores que ahí obviamente también ya necesitan un concepto previo, que es el de filtrado en el transmisor, y enviar esta señal que se mezcla de varias fuentes o varios transmisores a múltiples receptores. Tal como funciona eh, una comunicación tradicional, digamos, donde uno puede escoger o tomar, mejor dicho, las señales que están llegando a una entrada y poderlas pasar a una manera de, no sé si tanto broadcast, pero sí, digamos, a un multicast, a varios receptores. Y cuando hablamos de transmisores ópticos, bueno, forman parte importante de la parte de comunicación WDM y que también tienen que tener esa capacidad de poder escoger esa longitud de onda. Los multiplexores add-drop, que también tienen un papel importante y hay varias tecnologías que han sido desarrolladas para este efecto, pueden tener esa, o tienen esa capacidad de poder distribuir, bueno, los multiplexores add-drop, de agregar y quitar canales, y los routers ópticos de distribuir las señales a varios puertos. Así que eso es un poco los 5 componentes principales. Al hablar de filtros ópticos, hay ciertas características que son deseables en un filtro. Y son deseables a manera de que en los conceptos básicos de electrónica los tenemos y son los mismos, ¿no? Ya sea que se pueda trabajar en un amplio rango de frecuencias, cuidando la interferencia o el crosstalk entre los canales adyacentes, que trabajen con rapidez, que no incrementen o que no inserten pérdidas en lo posible o que la pérdida que puedan insertar este dispositivo sean las menores, que tengan la capacidad de adaptarse de buena forma y con una buena respuesta a las diferentes condiciones en las cuales vaya a trabajar el equipo. Y otra consideración no menos importante, obviamente, dentro del rendimiento en general de los proyectos de comunicación, una parte importante es el costo. Así que obviamente también está tomada en cuenta como consideración. Todos los filtros requieren un mecanismo de selección para las longitudes de onda y se pueden clasificar en 2 grandes categorías. ¿De qué depende esta categorización? Dependiendo básicamente de si el mecanismo físico principal es la interferencia o la difracción óptica. Y tanto en la comunicación óptica a nivel de medios guiados como no guiados, los fenómenos adyacentes a las pérdidas lineales son muy importantes y determinan incluso, miren, el comportamiento de los filtros. Ya vamos a ver un poco en más detalle cuáles son los conceptos importantes a manejar. Existen varias tecnologías. Este es un filtro Fabry-Perot que, como veíamos en esta diapositiva, lo que se busca es tratar de que, bueno, los canales puedan ser seleccionados de la mejor manera, puedan maximizarse de la mejor manera y evitando las interferencias. Una de estas tecnologías mencionada es el filtro Perot, que tiene un componente, un transductor piezoeléctrico. Y esto le da una naturaleza, si bien es cierto, eléctrica, pero también muy mecánica. Y está conformado, como lo vemos en la gráfica, voy acá a señalarlo, con 2 espejos. ¿Y cómo hace la selección de canales? Bueno, a través de la variación de esta longitud
y también a través de la variación de la reflectividad que tienen estos espejos. ¿Sí? Esos dos conceptos importantes se manejan en este filtro Fabry-Perot, que como insisto tiene una naturaleza mecánica, pero que depende de esos dos factores. Esta distancia que citaba hace un momento, bueno, acá está con una flecha, dice la selección del canal se hace electrónicamente, cambiando esa longitud del filtro. Y depende también de esa reflectividad del vidrio. Hay algunas expresiones matemáticas que, bueno, se escapan, digamos, un poco del objetivo de esto, que es de conocer al menos de primera mano, o de manera general, las varias tecnologías que existen para los filtros ópticos. Una característica importante de estos filtros, voy a volver acá al Perot, al Fabry-Perot, es la calidad la variabilidad o la disponibilidad de materiales de los que se pueden construir. Generalmente pueden hacerse de otros materiales como los comunes, indio, galio, fósforo. Pueden también ser construidos de cristal líquido y generalmente utilizan guías de onda como semiconductores. Se repiten muchas eh, de este tipo de tecnologías desarrolladas para filtrado óptico. Otro ejemplo o otra tecnología que he creído conveniente considerar es la del Mach-Zehnder, que tiene acopladores ópticos. Tiene dos componentes principales, digamos, este tipo de tecnología. Un componente óptico, un acoplador óptico que permite la separación de las señales de entrada y un retardo en el tiempo que permite hacer el filtrado. El filtrado se hace a través de esos dos componentes, tanto el acoplador en cada rama de las señales de entrada y un retraso en el tiempo. ¿Sí? Eh, ¿Qué hace ese retardo, este bloque de retardo que lo vemos aquí? ¿Cómo actúa? Bloqueando los canales alternativos que vienen sucesivamente eh, entrando al filtro. ¿Sí? Se utilizan acopladores de fibra, básicamente, que son los que están ahí, que son estos de acá, acopladores de fibra, y generalmente son construidos de silicio, guías de onda de silicio, o de un sustrato de silicio, tecnología basada en silicio. ¿Sí? ¿Cuándo asomó esto? Durante los 90. Y ojo que el silicio y todos estos componentes sirvieron mucho para desarrollar la tecnología para WDM. Eh, a menudo también son citados como circuitos planares de ondas de luz, debido a que usan guías de onda ópticas planas, ¿sí? Nuevamente formadas por muchos sustratos obtenidos del silicio. De la importancia del nombre, obviamente, en el campo tecnológico del silicon, como nombre que a muchos se nos hará familiar. Hablamos de multiplexores, creo que el concepto de elegir tanto en el transmisor como en el receptor las tecnologías que existen para filtrado, es importante entender cuál es el objetivo, ¿no? Poder seleccionar las longitudes de onda que van a entrar a estos dispositivos que se llaman multiplexores y multiplexores. Creo que son los componentes de mayor importancia o de mayor relevancia dentro del WDM. Y igualmente necesitan de selección de frecuencias, como en el caso del filtrado óptico. Y aquí dos eh, conceptos que también se repiten del filtrado, cómo se hace la categorización basados en interferencia y basados en la difracción. Hay un fenómeno importante que se llama la difracción de Bragg,
Y hay un concepto también importante que lo vemos aquí, que es la difracción de grating. Entiéndase grating como un mecanismo tipo rejilla que hace que, en este caso, la onda incidente, que la vemos acá en la última parte con un color medio gris, a través de un lente se enfoque y este fenómeno de difracción grating pueda separarla, sí, y descomponerla en varias longitudes de onda y finalmente estas se puedan enfocar a través de las fibras. Fenómeno interesante de la difracción traje. Pueden trabajar en capacidades ya importantes. Habíamos hablado, las capacidades actualmente sobrepasan los 200 canales y con este tipo de tecnología podemos trabajar sobre los 120 canales. Aquí hay dos imágenes que muestran un poco más también el concepto de multiplexor y de multiplexor, tanto en la entrada, un sentido como un sentido bidireccional, ¿sí? En la entrada y la salida, de izquierda a derecha y derecha a izquierda. Como les decía, hay varias tecnologías. He colocado de multiplexores basados en filtros que usan el fenómeno de interferencia óptica, que es una de las ramas de clasificación de los demultiplexores, eh, para seleccionar las longitudes de onda. Y ahí vemos varios interferómetros o varios filtros MZ que son conocidos como interferómetros que proporcionan esa separación, habíamos dicho, a través de retrasos de tiempo y de acopladores de fibra óptica. Bien, pegamos un salto y hablamos de multiplexores add-drop y filtros útiles sobre todo en redes más grandes, cuando hablamos de ciudades y de conectar, bueno, tendidos en redes de ciudades y interconexión entre ciudades. En el camino puede ser que sea necesario agregar o quitar canales. Y aquí asoma ya otro concepto importante que son los switch, los switch ópticos, que tienen mucho que ver luego con la aparición también de amplificadores y los amplificadores de fibra de dopados de erbium, que son de los más importantes, como repetidores ópticos también, que básicamente se usan para intensificar las señales ópticas, amplificarlas a través de un sistema de comunicación. Están un poco ligados a esto. Aquí en la imagen vemos un Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer que posee varios equipos activos ópticos, que en este caso son switch que tienen entradas y salidas y que dan la capacidad de poder separar estos canales. Pero, como les decía, lo más importante es que este equipo activo dentro del equipo del multiplexor Add-Drop permite meter o sacar. ¿Sí? De ahí la importancia. Bien, he puesto aquí algunos ejemplos o imágenes un poco más completas, tal vez para entender en la parte de la entrada, que está en la parte izquierda, varias longitudes de onda que se amplifican, y ahí veíamos la inclusión de los amplificadores ópticos a través de un OADM, que sería uh, un Optical Add-Drop Multiplexer, un multiplexador add-drop óptico. Y vemos la capacidad dentro de un enlace de, en este caso,
hacer un drop o un add de longitudes ópticas, que pueden venir de otros enlaces, incluso. Sí, esa es la idea. Agregar y sacar longitudes de onda que vienen viajando desde aquí y que pueden ingresar por acá. Hay una imagen que me parece que es la siguiente, que un poco muestra un ejemplo más claro de, por ejemplo, un OADM de un canal, donde vemos claramente que bueno, tenemos 4 señales de entrada, 4 de salida, y con la capacidad de poder agregar o quitar longitudes de onda en un enlace. Este tiene la capacidad de 8 canales con varias longitudes de ondas. ¿Sí? Lo que vemos aquí en la parte con morado, digamos, es un transmisor o un transceiver que transmite a una determinada longitud de onda y recibe a una determinada longitud de onda. Al igual que acá. Miren, existe la capacidad de poder trabajar con transmisores que inyectan un canal o sacan un canal eh, a la mitad de un enlace. Eso hacen los add-drops. Realmente el demultiplexador que maneja las mismas longitudes de onda que los canales de entrada. En este caso, por ejemplo, 1270 de transmisión y en el extremo derecho de recepción y en el extremo derecho de 1290 nanómetros para transmitir y en el izquierdo 1290 nanómetros para recibir. Esos son los OADM, los multiplexores add-drop ópticos. Hay otras tecnologías también como la fiber grating, que es mecánica también si se quiere a través de un circulador óptico con una señal de entrada y una salida. Una entrada, varias longitudes de onda, una salida que maneja las mismas longitudes de onda y este circulador que va dando la posibilidad a través de una rejilla de fibra de quitar o de meter. Aquí vemos un poco más clara el tema de la grating o la rejilla de fibra. Está dentro con un comportamiento geométrico, trabajando directamente en los cambios periódicos del índice de refracción en el vidrio o en el core de la fibra. O sea, estas variaciones periódicas se crean a nivel de fibra y una de las maneras de hacerlo es eh, con cambios geométricos. No con cambios geométricos, perdón, sino más bien utilizando óptica geométrica a través de cambios en el índice de refracción. Bueno, estas son unas imágenes más de circuladores ópticos que permiten agregar o quitar canales. Y estas son varias tecnologías también de OADM que un poco se han citado acá, que pueden revisarlas ustedes tranquilamente. Más a fondo. Acopladores estrella creo que es una de las principales componentes también de WDM y la importancia que han tenido dentro del desarrollo de, por ejemplo, FTTX es grande. Esto da pie a los splitters, que son componentes pasivos que reciben una señal de entrada y la combinan, en este caso, hacia varias salidas. Obviamente esto involucra una pérdida, pero bueno, el objetivo de estos acopladores es combinar las señales que entran y dividirlas de manera igual o equitativa en los puertos de salida. En la gráfica que vemos ahí, bueno, vemos un acoplador de
8 entradas, 8 salidas. Cuando hablamos de sistemas FTTX, incluso podemos tener una entrada, 2 salidas, o 2 entradas, 2 salidas. N por N, ¿no? Pero el concepto fundamental es que la potencia se divide de manera equitativa a todas las salidas. Entonces, al final vamos a tener 1 para n en potencia, que lo vamos a ver, creo que está más adelante. Estos no tienen la capacidad, o si no tienen la capacidad de poder escoger o seleccionar longitudes de onda. No es necesario que el número de puertos de entrada tampoco sea igual al de salida, como bien lo mencionaba hace un momento. Pero dos cosas importantes de esto es dividir igualmente la potencia, y la otra es que no se necesita selección, porque ya el filtrado viene anteriormente. El filtrado y la multiplexación, que es donde se hace esa selección de longitudes de onda. Estos son un par de diagramas de un acoplador estrella de 8x8, usando en este caso, miren, acopladores de fibra, 2 acopladores de fibra 2x2, 2 entradas, 2 salidas. En este caso, el de 8x8 hace o logra que las 8 entradas se dividan equitativamente en las 8 salidas. En el caso de la derecha tenemos 2 entradas y 8 salidas. Por eso hablábamos de que no es necesario igual el mismo número de entradas y el mismo número de salidas en los acopladores estrella. La potencia que se obtiene al final en la parte, por ejemplo, aquí, a ver, en la salida A, por ejemplo, tenemos un sumado de las potencias. O sea, es decir, tanto la entrada A como la entrada B se dividen de igual forma para todas las salidas, pero sumando ambas, ¿no? Como un promedio, una sumatoria, o cada una pone una parte equitativa, más bien. Y aquí en la parte final dice que una fracción 1 sobre n de la potencia total que entra para cada entrada aparece en todos los puertos de salida. ¿Sí? Obviamente tiene limitaciones de flexibilidad o modularidad, que esta n tiene que ser múltiplo de 2. ¿Sí? Bien. Una de las técnicas para construir acopladores de estrella es bueno, hay varias técnicas. Una de ellas es la fusión de fibras, que tiene un limitante en el número de fibras, porque obviamente se aplica calor, se aplica una temperatura alta para que se puedan fusionar, pero se necesita que el acople sea lo más óptimo posible. Y otras tecnologías son las microópticas, los gratis, que son las rejillas que un poco se había mencionado anteriormente, y esquemas de integración óptica para lograr estas estrellas de acople. Algo de cálculos en las pérdidas para la división de potencia que se hace o el splitting loss. Insisto en la importancia de estos acopladores ópticos para la aparición de los splitters que se utilizan en FTTX, por ejemplo. Finalmente tenemos los routers de longitudes de onda que combinan la funcionalidad de un acoplador estrella, es decir, que combina o que puede tener todas, la potencia que ingresa es dividida equitativamente, y las funcionalidades de un multiplexor que puede seleccionar longitudes de onda. Hay N puertos de entrada que sirven obviamente para recibir las señales WDM y de multiplexarlas en canales individuales hacia N salidas de puertos. ¿Sí? Creo que hay una imagen más adelante que un poco nos va a mostrar
cómo funciona, pero igualmente es un elemento pasivo que también es conocido como static router. Aquí hay una imagen, en este caso un router de 4 puertos de entrada y 4 puertos de salida con 4 longitudes de onda. Cada puerto de entrada maneja las 4 longitudes de onda que son enrutadas a cada uno de los puertos. ¿Sí? En la parte de la derecha, igualmente, tenemos la aparición en otra tecnología de switches ópticos, que son quienes manejan las entradas de los demultiplexores y manejan cierto número de entradas y salidas y pueden eh, entregar las señales de salida a los multiplexores para que puedan enrutar. Aquí el objetivo es que todos los puertos de entrada, o mejor dicho, sí, todos los puertos de entrada reciban todas las longitudes de onda, las puedan manejar a todos los puertos y cada uno de los puertos de salida puedan manejar todas las longitudes de onda de igual manera. Existen otras tecnologías basadas, por ejemplo, en AWG, que AWG, si no estoy mal y no recuerdo mal, es el Array Waveguide Rating, que tiene que ver también con el comportamiento de cómo se generan el manejo de múltiples longitudes de onda a través de un lente como resultado de una señal de entrada. Estos son los o routers basados en demultiplexores AWG, como lo vemos en la imagen. Múltiples puertos de entrada y con 2 acopladores estrella, N por M, donde N, bueno, es puertos de entrada y M puertos de salida. Las imágenes de estos componentes que básicamente, como les decía, el objetivo es que todos los puertos de entrada manejen todas las longitudes de onda y todas las salidas manejen todas las longitudes de onda. Hablamos de las capacidades y también de la aparición de, por ejemplo, PLC, que es lo mencioné hace un momento, es una tecnología que aparece por mediados de los 90, que actualmente se conoce como PLC, que son los Planar Light Wave Circuit, y que son componentes pasivos que se utilizan actualmente para splitear o dividir o manejar a través de acopladores estrella sistemas FTTX. Obviamente con mucha más capacidad en estos tiempos, con un gran manejo de mucha capacidad de bitrate y muchos canales ópticos. ¿Sí? Una de las cosas más importantes a tener en cuenta dentro de las tecnologías FTTX, obviamente, es las pérdidas que ingresan a los enlaces estos componentes. Finalmente, hablando de transmisores y receptores WDM, que son un compendio de varios componentes, valga redundancia, de los que hemos visto anteriormente, con el uso obviamente de una fuente de luz que tiene que ser preparada para entrar al canal y manejar bitstreams importantes actualmente. El objetivo es obviamente asegurar que esa potencia óptica pueda monitorearse y pueda llegarse con todas las longitudes de onda, cumpliendo la separación de canales en la multiplexación, previamente filtradas, insisto, acopladas y viajando para que puedan ser recibidas. Habíamos hablado de dónde trabajan los sistemas WDM y una de las más importantes creo que es la banda C. Incluso hay varias normativas de la ITU que han definido el espaciamiento entre canales. Volviendo a los transmisores,
Aquí vemos algunos componentes que más adelante creo que los veremos con más detalle en este curso. Voy a ver si tengo por aquí a la mano la división de canales, por ejemplo, para la banda C con un espaciamiento de 100 gigas. Habíamos dicho que el espaciamiento de 100 gigas, bueno, permite tener una gran cantidad de canales, alrededor de 100 canales en determinada región, en este caso en la banda C, en la banda tanto, no sé, perdón, roja como azul. Y la ITU ha determinado ese espaciamiento con el número de canales en la parte izquierda, es decir, para la banda, por ejemplo, la banda roja, que está de 1546 a 1564, con una frecuencia central y una longitud, bueno, una longitud de onda central asociada a una frecuencia central con un determinado número de canales. Ese es el espaciamiento determinado con una determinada separación. En este caso, alrededor de 0.8 nanómetros. Bien, esto por el momento en sistemas multicanal, componentes de los sistemas WDM. Saludos a todos.